Bueno, buenas tardes para todos. Damos comienzo a la cuarta y última conferencia de esta jornada. En esta oportunidad van a exponer Gustavo Calveiro, responsable por el desarrollo y atención de clientes, quien lidera la práctica de transformación y gestión de áreas comerciales y es contador público de la Universidad de Belgrano, director de Acciona, consultores asociados, Montevideo, Uruguay. Por otra parte, David Cosini, quien es licenciado en Administración de Empresas por la UBA, posgrado en Planeamiento y Administración Estratégica, gerente en Acciona, Sociedad de Soluciones y Paradigma Consultores Asociados. Experiencia también tiene como consultor para organizaciones como Personal, Telecom, Falabella y Banco Galicia, entre otros. El tema de hoy a tratar es impacto de los modelos de relacionamiento multicanal en TI. Un aplauso, por favor. ¿Sí? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La idea es compartir con ustedes algunos conceptos que fuimos desarrollando en un estudio que recientemente desarrollamos en conjunto Paradigma y Acciona, Acciona es una consultora uruguaya, hace 7 años que está en el mercado. Paradigma es una consultora argentina que tiene 20 años, las dos básicamente dedicadas al mismo desafío, que es básicamente transformación de organizaciones. En este estudio que hicimos y que salió recientemente publicado, lo hicimos sobre casi 30 empresas de Argentina y Uruguay. Y básicamente a partir de acá lo que nosotros tratamos de entender en cierta forma es cómo trabajar en modelos de relacionamiento y cuál es la experiencia que estamos teniendo las distintas organizaciones de servicios que tienen tránsito masivo de clientes y qué desafíos son los que se plantean de alguna manera. Lo primero que tratamos de poner como un pequeño marco es el mundo se hizo complejo y decididamente lo que desarrollamos en las organizaciones son formas de manejarnos en esta complejidad. Complejidad de costos, de ingresos, segmentación, perfiles, necesidades de cliente, nuevos canales que responden con situaciones diferentes, situaciones macroeconómicas, microeconómicas, relaciones con el sindicato, manejo con la gente, toda esta complejidad al mismo tiempo y encima cada vez tenemos más métricas. La idea es un negocio que dé mejor servicio, sea rentable y sea más eficiente, y todo junto y a la vez. En este contexto es donde desarrollamos canales, o sea, es un contexto complejo y lo que nos cambia es la forma de gobernar un contexto complejo. Entonces lo primero que planteamos es, toda la discusión que vamos a tener está planteada un poco dentro de este ámbito, ¿sí? En realidad todo lo que ustedes pueden discutir en este momento está dentro de este ámbito. En general gobernamos complejidades y lo que es peor, nos prepararon para situaciones estructuradas y más definidas y el mundo se hizo decididamente poco definido. Entonces juegan otras capacidades. Vamos a discutir un poquitito. Elegimos 4 puntos, el estudio abarca unos cuantos temas más, abarca retención de clientes, abarca gestión de performance, pero elegimos 4 puntos para compartir como síntesis. ¿Qué es relacionamiento con clientes y cómo jugamos en un modelo de relacionamiento con clientes en primer lugar? Elegimos 2 canales que están cambiando y que están cambiando un poco, le tendrían que cambiar un poco el enfoque a las organizaciones, de cómo se van a estar manejando. Vamos a empezar por el primer tema. Al final, lo que vamos a compartir junto con David es cuál es el desafío que TI tiene en este contexto. O sea, cómo hacemos desde TI para poder manejar una respuesta a un contexto de este tipo. Empezando, básicamente, a través del estudio, las distintas compañías pudimos ver 4 niveles de madurez. O sea, cuando hablamos de una red de canales, hablamos de todos los canales de distribución con los cuales una compañía llega a los clientes. Sucursales, call center, internet, mobile, redes sociales. Todo lo que ustedes desean. Son canales de contacto. Las organizaciones que tienen menos nivel de madurez están en general paradas más en un canal, tradicionalmente las sucursales. Y básicamente manejan todas sus relaciones desde ese primer canal. Y tratan de resolver de alguna forma una percepción del cliente que pasa por ese canal. Los que empezaron a desarrollar múltiples canales viven más en este segundo nivel y empiezan a preocuparse cómo derivan de los canales tradicionales a los nuevos canales para aumentar la capacidad y darle un nivel de servicio un poco diferente. Estas 2 están básicamente planteadas por el mismo concepto y es desarrollamos canales. El cliente pasa por un canal, pero lo relevante sigue siendo el canal. Las organizaciones tienden a tratar de pasar a un tercer nivel de madurez, o sea, hay unas cuantas que están viviendo de este lado, que no siguen invirtiendo en canales si primero no se cuestionan cómo quieren ser diferentes para cada segmento de clientes.
Entonces no es lo mismo si mis clientes son una generación de 25 años que si tengo clientes de una generación madura. Ejemplo, las empresas de salud tienen una generación madura importante que los visita. Entonces tienen que resolver qué soluciones le van a poner en canales, dado que el segmento que más usa sus sucursales es mayor de 50 años. Entonces tienen un problema distinto al que puede tener una empresa de mobile que de repente tiene una población muy grande entre los 20 y los 40. Ahora la empresa de mobile tiene poblaciones de 20 años, de 30 años, de 40 años, de 50 años. Entonces digo, si tengo distintos segmentos de edad o segmentos de rentabilidad, ¿cómo voy a resolver las experiencias de cada segmento para que se sienta personalizado porque soy una empresa múltiple? Entonces empieza a vincularse la historia de complejidad que contábamos recién. Y hay un cuarto lugar, donde todavía pocos están empezando a explorar, que tiene que ver más con cómo utilizo información que yo tengo con mis clientes para que él se sienta totalmente personalizado, aunque esté en una interacción totalmente autogestiva. Cómo él siente que yo estoy pensando en él en particular y no en una masa de clientes. En la nube que nos dio que están entre esto y esto. Algunas están en el final de esto, unas cuantas están por este lado. Principalmente esto lo contestaron empresas financieras, empresas de salud y algunas empresas de servicios públicos también. Entonces, cuando vamos planteando esto, le preguntamos, ¿cuándo fue la última vez que actualizaron el modelo de atención? Que es el diseño que tenés de cómo estás atendiendo a tus clientes. En general, el 50% en Uruguay hace más de 4 años que no lo actualiza. Si decimos que la tecnología se va renovando año a año, empezamos a decir que en algunas dice no, es el modelo que hicimos cuando fundamos a la compañía hace 80 años. Ahora la sigo llenando de canales, pero sigo atendiéndolos como el día que me fundé. Entonces el problema es que por ese motivo no estoy saltando de acá para acá. Y eso es parte de la discusión importante que tenemos. Digo, ¿y en qué vas a seguir invirtiendo a partir de acá? Y acá empiezan algunos de los cuestionamientos que tenemos que plantearnos. Nosotros tratamos de llevarlo más a qué hacen las que viven de este lado. Las que viven de este lado hacen algunas cosas. Dice, el primero dice, bueno, voy a entender el ciclo de vida de mi cliente. Y lo dividen en 4 grandes momentos. El tiempo hasta que él es mi cliente. Donde voy y le vendo, bueno, le vendí, listo. Llegó el momento que le vendí. Los primeros 6 meses que la están padeciendo mucho, muchas entidades de servicio. Vender le vendí, pero no me usa y en los próximos 6 meses me deja. Entonces acá estoy teniendo lo que llamamos un problema de ratificación. Yo le vendí, pero él no me compró. Y necesito que me compre. Porque si no me compra, yo no voy a ganar. Porque finalmente la ganancia o el nivel de servicio se logra en la etapa de madurez. Y esto genera que hoy en día son poco maduros los procesos de ratificación de clientes. El tercer capítulo es donde uno juega habitualmente las experiencias de uso y viene todo el modelo de satisfacción, fidelización y retención, que es donde uno termina gastando mucho esfuerzo y mucho dinero. En general, más dinero que creatividad. Este es el tercer capítulo que también pasa. Y el cuarto, hay un momento en que este producto empieza a no ser tan útil para el cliente. Después, acuérdense de este gráfico, en unos minutos vamos a ver para qué me servirían las redes sociales vinculadas con esto. Pero esto es básicamente como medimos en general el ciclo de vida de un cliente. Saltando para acá y en síntesis, ¿cuáles son principales restrictores que hacen que yo no pueda pasar tan fácilmente de acá para acá? Los primeros que nos están dando es el canal y los productos en sí adquieren un rol más fuerte que el servicio al cliente. El dueño del canal de internet se obsesiona con el canal de internet y en un momento parece que el canal de internet es más importante que los clientes que navegan por internet. Entonces sigue invirtiendo en seguir mejorando el canal. Las gerencias se adueñan de los canales, porque encima le puso un canal a cada gerencia. Entonces cada gerencia pone como objetivo primariamente el canal que tiene a cargo. Se corre una carrera tecnológica para ser el mejor del barrio. Y este es otro tema, me comparo. O sea, está buenísimo compararme con el resto. Pero cuando mi obsesión es ser el mejor del barrio, más que lograr la finalidad para la cual construí el canal, tengo un problema. Y finalmente el medio es un fin en sí mismo. No se escucha al empleado. Los empleados todos los días nos detectan cuáles son las cosas que nos están fallando en la relación con los clientes. Y en general no lo escuchamos. Y cuando decimos que una persona 3 o 4 veces me dice que lo estoy haciendo mal, digo, tiene un problema de actitud, tengo que trabajar con él. Entonces ahí me surge un problema bastante interesante además. Y en general nos cuesta mirar la realidad. La negamos pero amablemente. Este tipo de cosas empiezan a pasar y hacen que yo no pueda evolucionar, porque es muy complicado vivir de este lado.
hay que ir transversalmente, hay que hacer varias cosas. Por ejemplo, los que lo hicieron, ¿qué hacen? Conocieron a los clientes y los segmentaron. Si vamos a pensar por segmento de clientes, ¿qué busca cada uno de ellos de mí? Y eso es lo primero que se plantea. Se animan a entrar a la organización de la mano del cliente. Dice, yo me animaría a entrar por la puerta de mi local y ver qué experiencia va teniendo él conforme entro, o yo no me animaría a ser mi propio cliente, que está una hora ahí parado esperando y ni siquiera le dije que eso lo puede estar haciendo por internet. Después, o creo que se lo dije, pero si él está entrando, que todavía no se lo dije de alguna manera, por lo menos no se lo dije a él de la forma que a él le interesa escucharlo. Si la oferta multicanal es parte o no de la propuesta de valor para cada segmento, ¿lo estamos pensando de esa manera, sí o no? ¿Nos animamos a hablar de experiencias clave multicanal? Cuando una persona entra a buscar un resumen en el banco, ¿eso es una experiencia? Lo tengo disponibilizado en internet, pero ¿es una experiencia buena? ¿Él encuentra lo que yo creo que le puse para que él encuentre o no? Y obviamente, si más o menos está alineado lo que el cliente quiere con lo que nosotros queremos. En síntesis, estas son las principales restricciones que surgen de este estudio para meternos acá. ¿Por qué toda esta discusión? Porque seguimos pensando en canales y digo, ¿en qué van a invertir los próximos miles de dólares en cada uno de los canales? ¿Los vamos a invertir más en esta vertical o los vamos a empezar a invertir cuestionando para qué me sirve ese desarrollo? Me sigo metiendo un poquito más y en general, en los locales hay 4 tendencias bien interesantes. Se está invirtiendo mucho en ayudarlo, hay cada vez más autogestión. Las empresas que están más del lado del cliente ayudan a las personas que tienen experiencia de autogestión para que la experiencia sea mejor. Obviamente controlan los tiempos de espera y le ponen a alguien la responsabilidad de gestionar el tiempo de espera de los clientes. Prácticamente en entidades financieras cada vez más esto es una especie de commodity. Ya están tendiendo todos a tener este control del tiempo de espera del cliente. Lo tercero, y hay mucha tecnología puesta ahora, utilizan la comunicación proactiva para trabajar los cambios en el cliente. Y esto significa todo lo que implica la cartera digital y la posibilidad de personalizar de acuerdo a quien está entrando, que es lo que estoy mostrando en mi cartera digital. Con una mezcla de tecnología y amabilidad. Este es un caso concreto que hemos implantado nosotros, donde en realidad sí, hay una máquina, esta gente no bancarizada, y le enseñan cómo sacar su resumen. Dijeron, ¿cómo hacemos más amigable esa máquina? La llenan de gente. Entonces la comunicación forma parte de las cosas que uno tiene que hacer para que realmente, porque le hablaron a gente no bancarizada. Entonces decían, esa no puede ser una máquina, tienes una máquina que te hable. Y la forma que te hable hasta es esa forma. Y obviamente, cuando alguien se sienta, si manejamos bien esto y hay bastante derivación, tengo más tiempo para sentarme delante del cliente y asesorarlo como corresponde. Los que piensan en términos del cliente, piensan en estos términos. Dicen, ¿qué es lo que necesita una persona de que se despierta hasta que se duerme? A lo largo de su vida, cada segmento. Y da esas necesidades, ¿cuál es el mejor canal para hacerlo? Pero está pensado en función de la persona, no está pensado en función del canal. Esto es lo que define qué es lo siguiente que voy a tener que hacer en este canal. Aquello que le va a agregar valor concretamente a algún segmento que yo trabajo dentro del trabajo que estoy haciendo. Y si no sé responder esta pregunta, probablemente voy a desarrollar 25 nuevas transacciones, que no tengo muy claro todavía qué, pero cuando la tengo en nuevas transacciones las voy a convertir al nuevo canal. Y voy a gastar mucha plata en hacerlo. En un caso, fuimos planteando, este es un ejercicio interesante, pero todo ejercicio que uno va a hacer en inversión tendría que tratar de responder a 3 cosas. O genera más ingresos, o genera más eficiencia, o le genera una propuesta de valor mejor al cliente. O el cliente esperó menos tiempo, o esto me permitió que mis equipos comerciales vendan algo más, o con la misma gente puedo hacer doble de cosas. Pero ¿cuál es el resultado final que va a tener esto? Este es un caso concreto que se desarrolló en este cliente, donde lograron reducir 5 veces el tiempo de espera, aumentaron las ventas, mejoraron la productividad y generaron un 50% de derivación. Todo junto y a la vez. Esto es lo que decimos que el mundo es más complejo. Antes o eran las ventas, o era la eficiencia, o la calidad. En este diseño no podés hacerlo. Tenés que tratar de jugar a que todas las cosas pasen al mismo tiempo. Y esto es parte del mundo complejo que tenemos que tratar de gobernar. Rápidamente, si miramos el tema de redes sociales, un par de mensajes interesantes. Estos son datos que muchos de ustedes ya deben conocer. Este me impactó bastante más. Cuando me dice que el 80% de los usuarios de Twitter soporta hasta 24 horas para que yo le resuelva algo de postventa.
A partir de allí piensa que el tiempo ya no va, o sea que es incorrecto. La pregunta es si yo estoy preparado para contestarle al 80% de las personas cosas en 24 horas. Ahora, si yo quiero estar en Twitter, esa es la regla. Si me gusta o no me gusta es un problema mío. Esa es la complejidad que yo me compro cuando entro ahí. Y otra interesante es esta. Un cliente social le va a contar al menos a 42 amigos una buena experiencia y a 53 una mala. Y esto va a pasar, estén ustedes o no estén ustedes, en las redes sociales. Y esta es la forma que esto genera. Esto que uno lo puede ver como un problema, yo le digo, no hay un solo canal que tenga la capacidad de referencia que tienen estos canales. Cuando en las sucursales se mataban para atender a alguien, al final decía, bueno, recomendame a un amigo, y después de 10 años atenderlo bien. Cuando en este momento, si vos lográs que un cliente tuyo hable bien de vos, multiplicá por 42 cada acción positiva que estás haciendo. Esta es la potencia que tiene un canal de este tipo, que hasta ahora no ni nos la planteamos nosotros. O sea, es una complejidad, pero creo que vale la pena. Crece a una tasa como esta y referencia de esa manera. Le preguntamos en la encuesta a las empresas si iban a usar o no, de las casi 30 empresas, el 63% marcó que al menos va a usar 3 o más redes sociales de las tradicionales. Además hay algunas particulares en las que van a participar. Cuando le preguntamos si qué van a hacer, básicamente fidelización, promoción y venta, atención al cliente y consultas. Una comercial y 3 de servicio. Entonces dijimos, esto está a cargo de una persona de servicio. No, está a cargo de marketing. Entonces tenemos un problema. Marketing es quien tiene responsabilidad primaria sobre las redes sociales y el grueso de lo que esperan hacer tiene que ver con servicio. Este es otro problema que tienen las organizaciones. Quieren resolver con su estructura tradicional una red que no tiene nada que ver con la estructura tradicional. Entonces seguimos pensando como pensamos las organizaciones antes, cuando en realidad hay que pensarlo de una forma diferente, porque es todo junto y a la vez. Y este es el modelo que más cuesta, es decir, las organizaciones están tratando de resolver como históricamente resolvían las cosas. Si yo jugase a 2 segundos le diría, aparecen ciertas cosas propias en las redes sociales interesantes de ver. ¿Puede una fanpage ayudarme en la ratificación? Sí, si una persona acabo de vender inmediatamente se afilia a mí y empieza a referenciarme positivamente en las primeras 24 horas, empieza primero a él afiliarse. Y segundo, tiene una capacidad de repetición mucho mayor de la que yo tengo. La pregunta es, ¿eso lo estructuré, lo definí de esa manera? Cuando yo hago una venta, ¿lo llevo a él, a mi fanpage, para que finalmente él afilie a mí? Cuando va avanzando y él me dice desestructuradamente en un social CRM, tengo este problema con este servicio, ¿estructuré mis procesos aguas adentro para que yo después pueda responder de esta manera? Porque cuando yo entro, él me va a decir desestructuradamente, tengo un problema de este tipo. ¿Y cuántas horas? ¿Qué era el porcentaje que iban a esperar 24 horas? ¿Hasta qué? ¿Se acuerdan en Twitter? ¿Cuál era el porcentaje? 80. O sea, el 80 espera que pasen 24 horas. Yo tengo que preparar mi organización aguas adentro para que pasen 24 horas. Al menos si quiero ser el mejor del barrio en ese ámbito. Y así sucesivamente son distintas opciones que nos permiten el desarrollo de redes y que si ustedes lo ven y las van instalando, pueden generar un cambio interesante en la curva de vida de un cliente. Este ejercicio, para que se queden tranquilos, es muy poco lo que puedan haber hecho un ejercicio de este tipo todavía, porque estamos explorando y todavía no hicimos una racionalización fuerte de para qué me estoy metiendo y cómo. Yendo medio rápido, me meto en un capítulo final que nos da lugar para mirar y es el tema de mobile. O sea, así como nos generó las redes sociales un pensar diferente, la tecnología móvil también me está dando algunos números que me ponen un poco nerviosos. O sea, característica común que tienen los dos canales, tienen una tasa de crecimiento totalmente inusual. Y los dos tienen la misma característica. Esta tasa de crecimiento no la genera la empresa. No es la empresa que abre más sucursales y decide el grado de cobertura. Esto es un bottom-up. Es la gente que demanda que la empresa esté presente en el canal. Pero el canal tiene vida propia. No es un canal propietario de las empresas. Las empresas deciden estar presentes en un canal que tiene vida propia y actúa con velocidad propia. Y eso nos cambia totalmente el paradigma con el cual las empresas manejan los canales. En las sucursales yo digo, acá se entra a las 3 de la tarde y se sale a las 7 de la tarde. Se hacen estas transacciones y la vas a hacer de esta manera y el que te atiende es él. Y eso lo defino yo y vos como cliente te vas a adaptar. Acá la regla es otra. El dueño del canal es el cliente.
y yo decido estar presente en el canal donde él está. Pero yo estoy organizado y mentalmente preparado para la otra forma de relacionarme. Yo te digo cómo son las cosas. Entonces el problema es que se dio vuelta el enfoque. Y todavía no nos preparamos ni nos cuestionamos suficientemente de cómo me doy vuelta yo para poder trabajar ese enfoque. Dos mensajes adicionales de esto. Cada vez y la oferta va creciendo de una manera que nos supera. La realidad es esto es estimulante, pero sinceramente uno ve el desarrollo del mercado y no es solo un problema de dispositivos, es un problema de diversidad de aplicaciones disponibles para todos estos dispositivos y la cantidad de proveedores que están llenando estos dispositivos de soluciones. Y de esa manera empezamos a ver de todo tipo, y acá voy al mundo de las tablets y voy al mundo de lo que sería el mobile. Estamos desarrollando para un cliente de banco en este momento una solución que tiene que ver con cómo sus oficiales de empresas pueden llevar su escritorio cuando están visitando la empresa. Porque básicamente el criterio es cómo ellos pueden llevar las decisiones que tienen que tomar en el lugar donde tienen que estar, que es cerca del cliente. Entonces, en ese concepto es donde en este momento tengo que empezar a pensar. Hasta ahora medio imposible. ¿Y qué es lo que pasa? Los procesos los llevaban a que a las 3 de la tarde verificaban el canje. Entonces no se podía mover. Pero a partir de ahora digo, no, a las 3 de la tarde puedes estar el cliente y además verificar el canje. Ese es el concepto hacia el cual uno está yendo. Obviamente vamos a encontrar de todo tipo de negocios que empiezan a estar vinculados con el mismo ámbito, con unas tasas de crecimiento, como por ejemplo la que va teniendo el tema de mobile banking, con datos que te dicen que una persona mira entre 150 a 200 veces por día a un dispositivo móvil, lo miramos. O sea, la atracción pasa en esos volúmenes y esto es lo que registran básicamente las empresas de telefonía móvil, por ejemplo BlackBerry. Y obviamente ciertos temas conductuales que en algunos casos llevan a problemas matrimoniales, como los que en algún caso también uno puede llegar a tener si a la hora de la cena no se le ocurre dar vuelta a ese teléfono y dejar de mirarlo, porque ya por lo menos una hora mírame a mí a los ojos. Entonces con ese modelo, digo, esto es lo que genera, es el concepto de un canal que tiene vida propia. Lo que yo voy a discutir es cómo estoy presente en un canal que tiene vida propia. Y ahí viene el problema de si voy a estar al ritmo y a la velocidad que ese canal me genere o no. Esto forma parte de la discusión que estamos tratando de plantear. En un rápido vuelo de pájaro tratamos de decir, esta es la complejidad que el negocio le plantea a TI. Yo le pedí a David que nos diga, bueno, y David, y concretamente TI, ¿cómo se prepara y se está preparando para responder a esta complejidad? Es difícil, ¿no? Todo lo que nos planteó Gustavo, desde su rol de entender el negocio, de poder identificar cuáles son las necesidades, cuáles son los desafíos y qué es lo que necesitamos que nosotros hagamos, nos plantea rápidamente, resumidamente, un montón de cosas que tenemos que pensar. ¿Qué hacemos? ¿Por dónde arrancamos? Primero, ¿dónde entiendo todo eso? Es entender cómo estoy yo hoy. ¿Sí? Y lo que nos planteamos son una serie de situaciones donde podemos estar. Decimos, por ejemplo, vamos a pensar cómo está nuestra organización en relación a ciertas cosas que nos van a ayudar a entender cómo estoy hoy, cómo estoy preparado para poder afrontar todos estos desafíos que Gustavo nos cuenta. Por ejemplo, vamos a lo sencillo, ¿cómo está diseñado nuestro sitio web? Nuestro sitio web está enfocado en resolver a los usuarios que se ingresan a través de un desktop, o tengo una visión donde yo estoy pensando cómo puede estar, no solo que puedan acceder desde dispositivos móviles, sino que esté optimizado, ¿sí? Con ciertas funcionalidades y visualizaciones posibles para que mobile pueda funcionar. Internamente, los proyectos que hoy tengo en curso, ¿en qué estoy mirando? ¿Qué estoy haciendo? Son dos proyectos individuales donde yo nada más pienso una necesidad para un solo canal, o cuando la analizo y la empiezo a profundizar, empiezo a ver que tengo que atender a más de un canal y a todos los canales a donde la organización quiere llegar. Entonces, ¿en dónde me paro? ¿Tengo un solo canal o en realidad tengo una visión de ciclo de vida y multicanalidad? Por otro lado, mis desarrollos que tengo para mobile están pensados como algunas adaptaciones. Yo ya tengo una plataforma que está funcionando a nivel desktop y lo que hago es cómo readapto eso mismo para que más o menos se vea bien y entre en una pantalla chiquitita o que se pueda más o menos mover con un touch. ¿Sí? En cuanto al equipo, la organización, estructuralmente, cómo yo estoy colocado, cómo estoy mirando hacia el futuro. Mi equipo de investigación o los desarrolladores que yo tengo enfocados para mobile. ¿Cuánta gente tengo? ¿Tengo una persona o menos de una persona, menos del tiempo de dedicación de una persona para ver este tipo de cosas? ¿O ya tengo un equipo que está específicamente dimensionado con un objetivo, una responsabilidad para poder lograr eso? Por último, salimos un poquito de TI y miramos hacia afuera. Si yo necesito resolver todo esto,
¿La organización tiene una estrategia definida? ¿La organización sabe a dónde quiere o se mueve por impulsos? De repente me dice, vamos para Facebook, vamos para Twitter, o tiene una planificación que sabe cómo va a llegar, hacia dónde y en qué momento y para qué. Esto nos empieza a posicionar un poquito, ¿estoy más del lado gris o más del lado negro? Y según dónde responda que estoy, va a ser la preparación que voy a tener. ¿Voy a estar más listo o menos listo para afrontar todos estos nuevos desafíos? ¿Qué más puedo hacer? En definitiva, puedo decir, bueno, estoy en un mercado que no me exige, que no me pide, tengo clientes que se comportan de una forma, mi organización también es una organización estructurada, que no acepta cambios tan rápido, voy más lento, entonces, ¿por qué voy a hacer tal cosa? Y puedo decir, me voy a comparar con mis competidores, ¿sí? El benchmark no es suficiente. Entender que mi competencia tampoco lo tiene no es suficiente para no estar yo preparado para hacerlo. Lo que decía Gustavo antes, el que no esté en la red, que no esté en Facebook, en Twitter, no significa que no vayan a hablar mal de mí o hacer algo por mí, ¿sí? Si yo no estoy, va a funcionar igual. La dificultad es que yo no voy a poder responder. El bench entonces nos ayuda a decir, por más allá que la competencia no lo haga, nosotros lo tenemos que hacer. Y en definitiva lo que planteamos es, vamos a empezar a trabajar en las tendencias hacia donde vamos y entender esto que Gustavo nos representaba. Y más allá de las tendencias, ¿cuál es el concepto aplicable a nuestra organización en el momento que estamos llegando y cómo vamos a evolucionar? Vamos a tener que pensar también en los roles y la estructura que tiene nuestra organización de TI, ¿sí? Las capacidades que tenemos y hacia dónde vamos a ir, el knowledge management, ¿sí? Las metodologías de trabajo van a empezar a cambiar. Yo voy a poder soportar el mismo ciclo de desarrollo que hoy estoy teniendo con unas metodologías que llevan a etapas y tiempos que no son los que el negocio hoy necesita. Proveedores. Vamos a empezar a pensar a cambiar los proveedores. No es lo mismo trabajar con grandes desarrolladores que empezar a trabajar con agencias de marketing, que necesitan comunicar de una forma y utilizar plataformas existentes para poder dar la respuesta que estamos necesitando, porque son pedidos específicos de otras áreas no convencionales. En definitiva, lo que decimos también, todos estos focos que tenemos que trabajar tienen que tener integración unos con otros, ¿sí? Porque todo esto nos tiene que llevar a la eficiencia y a la innovación. Tenemos que ser innovadores, pero de alguna forma tratar de ser eficientes, porque si no vamos teniendo en cuenta esto, seguramente los costos van a llevarnos a que sean mucho más altos. ¿Y cómo hacemos para hacer todo esto de nuevo? Gustavo nos complejizó todo, nos dijo un montón de cosas que van a venir, yo les sigo tirando otras cosas, ahora les agrego más cosas todavía dentro de la canasta. Lo que nosotros planteamos es un esquema estructurado, ¿sí? Donde lo que hacemos es ver la organización de TI, todas las funciones de TI en distintas dimensiones. Acá podemos ver representado todas las funciones que se van a ver incluidas dentro de la gerencia de TI, separadas por escalas, digamos, donde vemos la primera de alineamiento, ¿sí? ¿Qué es lo que vemos ahí? Básicamente, donde planificamos la estrategia, cómo se posiciona el área de TI frente al negocio, cómo se relaciona con el negocio, en qué momentos. El tema de gobierno, donde vemos nuestra estructura, nuestro conocimiento, nuestro mapa, el gobierno de las aplicaciones y del mapa que vamos a estar teniendo, la gestión de la demanda. Por el otro lado, el tercer dimensión que tenemos es la efectividad. ¿Cómo hacemos todo esto? Pero cómo gestionamos los servicios, cómo controlamos los números, ¿sí? Nuestras métricas internas, nuestro presupuesto. Y por último, el sourcing. ¿Cómo hacemos para definir una estrategia de adquisiciones? ¿Cómo hacemos para relacionarnos con nuestros proveedores y para controlarlos en las cosas que vamos necesitando definir? En definitiva, este es un mapa que algunos de ustedes que ya nos conocen saben, es una forma de estructurar y poder hacer un assessment de cómo está la organización de TI. Y lo que hacemos es tratar de plantearles algunos disparadores y situaciones de entendimiento y hacia dónde vamos a ir. Si empezamos a desagregar cada una de estas dimensiones, vamos a ver que, por ejemplo, para alineamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, este diamante nos permite ver, tenemos que entender la estructura organizacional, mejor dicho, la estrategia organizacional, hacia dónde va, y entender, por ejemplo, cuál es el posicionamiento que la organización quiere que tengamos frente a nuestros clientes. ¿Cuál es el target? ¿Sí? A dónde queremos llegar. Porque son distintas soluciones que uno tiene que pensar para otorgarle según a quién queremos ir. La estrategia de canales que vamos a hacer. Vamos a ir a uno, vamos a ir a otro, vamos a ir a todos juntos, para finalmente pensar en la implementación. Un dato fundamental que está debajo. Nosotros decimos, si la organización no tiene una estrategia de canales, nosotros la podemos implementar. Vamos a estar haciendo magia adivinando qué es lo que necesitan. Y lo que vemos es que solo el 18% de los encuestados declaran tener una estrategia de mobile integrada. El 34% dice algo tengo, pero ese algo no es suficiente para poder planificar y poder lograr la innovación y la eficiencia que veíamos antes. ¿Y qué hacemos? Con el alineamiento nos quedamos con esto. Vamos a detallar un poquito más
qué significa y cómo mapeamos el ciclo de vida que antes nos mostraba Gustavo, para entender que hay una evolución en lo que es la implementación de la multicanalidad en las organizaciones. Tenemos desde un primer canal donde lo que hacemos es adoptar múltiples canales, donde empezamos a permitir que distintos clientes ingresen utilizando distintos dispositivos, los smartphones, las tablets, y que puedan llegar a ingresar en distintos momentos del cliente, que puedan hacer, como comentaba en el ciclo del día, que puedan interactuar en diferentes momentos. ¿Qué nos da eso? Que tengamos servicios únicos y limitados, ¿sí? No vamos a tener una estructuración. Por eso tenemos que pasar a la siguiente evolución, que es cross canales, donde ahí sí tenemos una misma experiencia de cliente para todos los canales que están ingresando y vamos a tener una consistencia entre plataformas. En la primera fase de evolución puede ser que le estemos dando información distinta. No es lo mismo que se ingresa por un lugar, que ingresa por otro, es presencial o es por alguna tablet o es por la página, porque las bases que están detrás no siempre son las mismas. El tercer nivel ya es pasar a una plataforma única, ¿sí? Tener una integración completa con el ciclo de vida, empezar a pensar servicios específicos para poder darle información a los canales y empezar a pensar en los analytics. Ya empezar a ver qué información de BI es necesaria para después darle sí el salto e ir a la última fase, que es el contexto del cliente. Cómo yo llego a pensar y estar en donde está el cliente hoy teniendo necesidades, donde el driver de eso es cómo simplifico la experiencia del cliente, cómo simplifico todas las actividades que quiere hacer, donde de alguna forma yo hago más fácil que la organización adopte nuevos canales que hoy todavía no están definidos, ¿sí? Al tenerlo de punta a punta todo el ciclo y simplificando la experiencia, es mucho más sencillo después adoptar eso que vendrá. En definitiva, también el punto más importante de este contexto del cliente es que voy a tener una visión mayor, más amplia de mi organización y mis servicios que hacen. Que lo que hacemos es tener alianzas o plugins directamente con otras organizaciones que tienen información complementaria a lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si yo utilizo Facebook para que nuestros clientes puedan hacer un reclamo y nos consulten sobre facturas o ciertas irregularidades en nuestros servicios, yo debería conectarme con Facebook con nuestro sistema de reclamos para poder dar una respuesta inmediata y no tener personas que tengan que analizar lo que está en Facebook, lo que está en nuestro sistema y poder responderle, para justamente darle un tiempo de respuesta mucho más rápido. Esta evolución, en definitiva, no solo es lo que nos debería llevar a la tendencia, sino que hay algo más detrás, que es lo que deberíamos lograr. Si se fijan debajo, se ve medio que no se ve en definitiva, pero ¿qué pasa? Al inicio de empezar a implementar estas plataformas multicanales, vamos a tener más plataformas, porque vamos a tener una plataforma por cada uno de los dispositivos. Vamos a tener una gran cantidad de proveedores, porque cada proveedor me va a dar específicamente el servicio que me está dando. Voy a tener un costo mayor de mantenimiento, en definitiva. Y hasta voy a tener que entrenar a los usuarios en cómo tiene que interactuar con cada uno de estos dispositivos que le ponemos a su disposición. En definitiva, lo que decimos, la evolución no solo va a mejorar al cliente, que tenga una mejor experiencia de usuario, sino también va a reducir y me va a dar eficiencia a lo que estoy necesitando. ¿Sí? Por la parte de alineamiento y distintos niveles de poder implementar. Lo que decíamos, también mapeamos las dos primeras con lo que hablaba Gustavo antes de ver las capacidades de los canales y las dos últimas con poder diferenciarnos a través de la experiencia del cliente. Aquí dos, volvemos uno y hablamos sobre gobierno. Sobre el gobierno vamos a hablar de cuáles son las cosas que tenemos que hacer para estar estructurados. Por ejemplo, vamos a tocar el segundo, que es uno de los más importantes. Voy a tener demanda. Demandas son las necesidades que van a estar ingresando a mi gerencia para poder priorizarlas, planificarlas y luego desarrollarlas. La diferencia es que hoy me van a estar pidiendo lo mismo de distintas áreas de negocio y hasta sin saberlo. Todos quieren tener presencia en Facebook. ¿A quién le voy a hacer caso? ¿A comercial? ¿A marketing? ¿A comunicaciones institucionales? Voy a tener demanda que se va a empezar a complejizar y yo voy a tener que poder entenderla cuando me la digan de forma distinta, administrarla, que se pongan de acuerdo entre ellos, que la definan cuál es la realidad de la necesidad para que después la podamos implementar. Y en los tiempos que cada uno de ellos quieran. Con lo cual, la gestión de la demanda va a ser mucho más compleja. Vamos a tener temas de adoptar nuevas prácticas y metodologías ágiles, seguramente porque el negocio ya no va a poder esperar todo un ciclo de desarrollo. Va a necesitar que rápidamente
le dé lo que necesita. Necesita implementar una campaña por un canal que todavía no lo tiene, pero tiene que estar, porque la competencia está y porque necesito lanzar cierto producto en cierto momento que no lo pude planificar cuando hicimos la planificación anual. Entonces, tenemos que adoptar estas nuevas metodologías y prácticas ágiles para poder reducir el time to market. Por el tema de efectividad, les voy a contar, básicamente hay dos que me interesan comentarles, que es lo primero. La estrategia de movilidad tendrá que pensar no solo en los teléfonos móviles, sino en un modelo escalable, que tome las tablets, que tome cualquier otro dispositivo que pueda llegar a tener. Y ahí la diferenciación va a ser la simplificación, la adaptabilidad y la integración que tiene las diferentes soluciones. Por otro, también la efectividad, tengo que empezar a diseñar qué es lo que yo quiero. Y voy al cuarto punto, básicamente. Yo tengo que definir si voy a permitir que los usuarios, internos y externos, gente de mi compañía, pueda utilizar nuestros propios dispositivos o no, ¿sí? Que traigan sus dispositivos va a ser una reducción, si queremos, en los costos de adquisición, de mantenimiento, ¿sí? Él trae su propia tablet, su propio teléfono, yo lo que hago es le doy los servicios para que lo utilice. Por otro lado, también me va a generar un costo de que yo tengo que tener una operación y un mantenimiento mayor. Yo tengo que capacitar a gente de, por ejemplo, la mesa de ayuda, en cómo tiene que configurar ciertos dispositivos, que yo no los controlo. Viene el cliente, viene el usuario y me los presenta. Tengo que definir qué es lo que me conviene. Yo los restringo y tengo ciertas capacidades que no las puedo utilizar, o se los libero y tener un costo más alto de mantenimiento y de operación. Sobre sourcing, acá tenemos un tema importante, que algo les anticipé antes. Básicamente me van a cambiar los proveedores. Voy a empezar a tener proveedores nuevos, no son los proveedores que yo tuve toda la vida. Y esos proveedores van a tener incumbencias, conocimientos distintos a lo que yo entiendo que tienen, ¿sí? Cuando yo les hable de seguridad, de políticas de riesgo que yo tengo que tienen que cumplir, ellos me van a decir, no tengo idea, yo te disponibilizo esto, vos usalo. Entonces, de alguna forma yo tengo que complementar los desconocimientos del proveedor con capacidades y conocimientos propios. Yo voy a tener, de alguna forma, una pérdida de poder de negociación. Hoy una gran empresa frente a ciertos proveedores de servicio puede llegar a tener un mayor poder de negociación porque le genera un contrato a largo plazo, porque le contrata una cantidad de servicios. ¿Y hacia dónde nos lleva esto? La tendencia indica que cada vez van a ser menos proveedores y cada vez más grandes. Cada vez más vamos a tener, por ejemplo, contratar servicios a Google, a Amazon, donde nosotros desde algún lugar vamos a requerir esos servicios y vamos a tener que adaptarnos a sus formas, a sus términos y condiciones para poder adaptarlos. Y por último, en cuanto a sourcing, lo que decimos es, lo que tenemos que desarrollar es nuestra capacidad de integración y gobierno de los proveedores con un rol muy fuerte de las áreas o las funciones de arquitectura. Van a tener que definir cuáles son las metodologías, cuáles son los desarrollos y cómo deberían llegar a hacerlos. En definitiva, acá recorrimos las 4 dimensiones de alineamiento, gobierno, efectividad y sourcing. Y lo que estamos diciendo es, como conclusión, toda esta complejidad que viene, tenemos que abordarla en forma integral. No podemos solamente ver cuál es la estrategia sin ver el gobierno y sin llegar a ver cuál es el impacto en TI. Tenemos que definir e ir desde la parte estratégica a la operación y llegar de lo conceptual a lo específico, ¿sí? Para poder darle una nueva visión al negocio. Definitivamente acá lo que tenemos es un desarrollo que no hace falta, no es la idea mostrarle qué es lo que hay en cada una de estas cajitas, pero cómo podemos ver una gerencia de TI, específicamente cada una de sus funciones y dónde están cada una de ellas agrupadas. Para cerrar, 2 temas. Si uno quisiera que más o menos se llevaran un par de ideas, a mí me gustaría que sumen estas 3 cosas. O sea, la realidad es, todo lo que estaba contando recién David, es cómo TI es un agente que sale a hablar con el negocio para entender la complejidad, entender el cliente y hablar en términos de resultados. Esto implica seguir una tonelada de desarrollos, de inversiones, de meterse en cosas. Pero y yo estoy viendo demasiados casos en los que pareciera ser que estamos jugando a hacer situaciones, a explorar, como que fuera un I+D que no tiene que tener una asociación directa a lo que es el resultado y el negocio. Y yo digo, este es un I+D totalmente vinculado a la generación de relaciones totalmente diferentes con los clientes. Un poco la idea de esto es llevarlo a este pensar diferente. Para llevarse una imagen de qué es el pensar diferente, un poco pensar de este lado.
O sea, si yo voy a estar mirando al cliente, lo que cambia acá es que yo voy a jugar de visitante. Yo voy a ir al lugar de él. La empresa no va a poder resolver la cosa como la resolvía hasta ahora. La empresa va a tener que ir a su lugar con sus reglas, con sus formas de trabajar, con sus preferencias, y va a tener que estar presente de esa manera. Es un lugar desestructurado donde cualquiera opina de cualquiera, donde el 33% de la gente compra en base a las recomendaciones que le hacen los pares. Es un mundo de pares. Y las empresas no están acostumbradas al mundo de pares. Están acostumbradas a una relación dominante. Y acá, este es un mundo de pares. En este mundo de pares, sí podemos desarrollar capacidades que no tenemos al día de hoy, que son las capacidades que gestionan y viven en el mundo de pares. Aparecen community managers que empiezan a meterse acá adentro, influyen y saben cómo influir acá adentro, pero solitos no hacen nada porque necesitan todo un equipo de servicio que juega en conjunto con ellos, que son los reactivos, que cuando el cliente manifiesta cosas, devuelve cosas concretas a manifestaciones concretas, pero lo hace en los mismos términos con que se trabaja acá adentro. Toda esta capa no son agentes desintegrados, es un equipo integrado con políticas bien claras, que le da atribuciones para responder en el minuto. Y obviamente atrás sí están los canales tradicionales, que existen y seguirán existiendo para ciertas cosas que hay que hacer mirando a los ojitos a alguien. Entonces, el modelo significa, hay generaciones enteras que prefieren usar el 99% de su tiempo acá. Y si yo no me desarrollo acá, para estas generaciones, que si miran los números que habíamos dicho antes, van creciendo a una tasa muy importante, ya no hablo de 20 años, estoy hablando de varios segmentos de clientes, donde muchos preferimos autogestionarnos en todo lo que podamos. Si yo no aprendo a jugar de esta manera, soy yo el que está quedando afuera. Y esto sea que yo sea una organización de servicio, que sea una organización comercial, no importa cuál es el rol que yo tenga, estoy dejando de llegar a masas importantes de personas que prefieren relacionarse de otra manera por mi incapacidad de adaptarme. Y el problema de TI va a tener que hablar y tratar de proponer este tipo de ejercicios, porque lo que te lleva de uno a otro básicamente son proyectos cuestionadores, donde tratas de entrar, como dijimos al principio, animarse a entrar de la mano del cliente y meterse dentro de la organización. Si estas capas no las desarrollamos, por eso decimos que estamos pasando de modelos a ecosistemas. Ya no son modelos estructurados donde yo gobierno todas las cosas. Comprendo cómo maniobrar adentro de este ecosistema y desarrollé cosas flexibles para poder hacerlo. Esto es más que nada un poco el mensaje tratando de integrar. Y de nada de nuestro lado, simplemente nada. Gracias y preguntas. Si no hay alguna pregunta, ¿no? Les pido un fuerte aplauso entonces para Gustavo y David.